Capítulo 19. Y habló Saúl a Jonatán su hijo, y a todos sus criados, para que matasen a David. Mas Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David, diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, mira ahora por ti hasta la mañana, y estate en paraje oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estuvieres, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que notare. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y díjole, No peque el rey contra su siervo David, pues que ninguna cosa ha cometido contra ti. Antes sus obras te han sido muy buenas, porque él puso su alma en su palma, e hirió al filisteo, y Jehová hizo una gran salud a todo Israel. Tú lo viste y te holgaste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y oyendo Saúl la voz de Jonatán, juró, Vive Jehová que no morirá. Llamando entonces Jonatán a David, declaróle todas estas palabras. Y él mismo presentó a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Y tornó a hacerse guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, e hiriólos con grande estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová fue sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tañendo con su mano. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, mas él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapóse aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo guardasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical su mujer lo descubrió a David diciendo, Si no salvares tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapóse. Tomó luego Mical una estatua y púsola sobre la cama, y acomodóle por cabecera una almohada de pelos de cabra, y cubrióla con una ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros que tomasen a David, ella respondió, Está enfermo. Y tornó Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, Tráemelo en la cama para que lo mate. Y como los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelos de cabra por cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿Por qué me has así engañado y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, Porque él me dijo, Déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapóse y vino a Samuel en Rama, y díjole todo lo que Saúl había hecho con él. Y fuéronse él y Samuel, y moraron en Najoth. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo, He aquí que David está en Najoth en Rama. Y envió Saúl mensajeros que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí, y los presidía. Y fue el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Y hecho que fue saber a Saúl, él envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar por tercera vez mensajeros, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo vino a Rama, y llegando al pozo grande que está en Soco, preguntó diciendo, ¿Dónde están Samuel y David? Y fuele respondido, He aquí están en Najoth, en Rama. Y fue allá a Najoth en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, e iba profetizando hasta que llegó a Najoth en Rama. Y él también se desnudó sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y cayó desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Capítulo 20. Y David huyó de Najoth, que es en Rama, y vínose delante de Jonatán, y dijo, ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre que él busca mi vida? Y él le dijo, En ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me encubrirá mi padre este negocio? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, No sepa esto Jonatán, porque no tenga pesar. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, ¿Qué discurre tu alma y harélo por ti?
Y David respondió a Jonatán, He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, Rogóme mucho que lo dejase ir presto a Betlehem su ciudad, porque todos los de su linaje tienen allá sacrificio aniversario. Si él dijere, Bien está, paz tendrá tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la malicia es en él consumada. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has traído tu siervo a alianza de Jehová contigo. Y si maldad hay en mí, mátame tú, que no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, Nunca tal te suceda, antes bien, si yo entendiera ser consumada la malicia de mi padre, para venir sobre ti, ¿no había yo de descubrírtelo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿Quién me dará aviso? ¿O qué si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, Ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Oh Jehová, Dios de Israel, cuando habré yo preguntado a mi padre mañana a esta hora, o después de mañana, y él apareciere bien para con David, si entonces no enviare a ti y te lo descubriere, Jehová haga así a Jonatán, y esto añada. Mas si a mi padre pareciere bien hacerte mal, también te lo descubriré y te enviaré, y te irás en paz. Y sea Jehová contigo como fue con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, mas si fuere muerto, no quitarás perpetuamente tu misericordia de mi casa. Cuando desarraigare Jehová uno por uno los enemigos de David de la tierra, aun a Jonatán quite de su casa, si te faltare. Así hizo Jonatán alianza con la casa de David, diciendo, Requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y tornó Jonatán a jurar a David, porque le amaba como a su alma. Díjole luego Jonatán, Mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás, y vendrás al lugar donde estabas escondido el día de trabajo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Y luego enviaré al criado diciéndole, Ve, busca las saetas. Y si dijere al mozo, He allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes, y nada hay de mal, vive Jehová. Mas si yo dijere al mozo así, He allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. Y cuanto a las palabras que yo y tú hemos hablado, sea Jehová entre mí y ti para siempre. David pues se escondió en el campo, y venida que fue la nueva luna, sentóse el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó, y sentóse Abner al lado de Saúl, y el lugar de David estaba vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, Habrále acontecido algo, y no está limpio, no estará purificado. El día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David estaba vacío. Y dijo Saúl a Jonatán su hijo, ¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente le dejase ir hasta Betlehem. Y dijo, Ruégote que me dejes ir, porque tenemos sacrificio de los de nuestro linaje en la ciudad, y mi hermano mismo me lo ha mandado. Por tanto, si he hallado gracia en tus ojos, haré una escapada ahora, y visitaré a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Y entonces Saúl se enardeció contra Jonatán y díjole, Hijo de la perversa y rebelde, ¿no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú serás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y díjole, ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza por herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba determinado a matar a David. Y levantóse Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo aplazado con David, y un mozo pequeño con él. Y dijo a su mozo, Corre y busca las saetas que yo tirare.
Y como el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y tornó a gritar Jonatán tras el muchacho, date priesa, aligera, no te pares. Y el muchacho de Jonatán cogió las saetas y vínose a su señor. Empero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían el negocio. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y díjole, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David de la parte del mediodía, e inclinóse 3 veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, aunque David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, que ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová sea entre mí y ti, entre mi simiente y la simiente tuya, para siempre. Y él se levantó y fuese, y Jonatán se entró en la ciudad. Capítulo 21. Y vino David a Nob, a Ahimelech sacerdote, y sorprendióse a Ahimelech de su encuentro, y díjole, ¿cómo tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un negocio y me dijo, nadie sepa cosa alguna de este negocio a que yo te envío, y que yo te he mandado. Y yo señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que se hallare. Y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, mas lo daré si los criados se han guardado mayormente de mujeres. Y David respondió al sacerdote y díjole, cierto las mujeres nos han sido reservadas desde anteayer cuando salí, y los vasos de los mozos fueron santos, aunque el camino es profano. Cuanto más que hoy habrá otro pan santificado en los vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de delante de Jehová, para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados. Aquel día estaba allí uno de los siervos de Saúl detenido delante de Jehová, el nombre del cual era Doeg, idumeo, principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto el mandamiento del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo que tú venciste en el valle del Alcornoque, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si tú quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y vínose a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien cantaban en corros, diciendo, hirió Saúl sus 1000 y David sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y mudó su habla delante de ellos, y fingióse loco entre sus manos, y escribía en las portadas de las puertas, dejando correr su saliva por la barba. Y dijo Aquis a sus siervos, He aquí estáis viendo un hombre demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Fáltanme a mí locos para que hayáis traído éste que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de venir éste a mi casa? Capítulo 22. Y yéndose David de allí, escapóse a la cueva de Adulam, lo cual, como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, vinieron allí a él. Y juntáronse con él todos los afligidos, y todo el que estaba adeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho capitán de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y fuese David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Trájolos pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Y Gad profeta dijo a David, No te estés en esta fortaleza, pártete y vete a tierra de Judá. Y David se partió y vino al bosque de Aret. Y oyó Saúl cómo había aparecido David y los que estaban con él. Estaba entonces Saúl en Gabaa, debajo de un árbol en Rama, y tenía su lanza en su mano,
y todos sus criados estaban en derredor de él. Y dijo Saúl a sus criados que estaban en derredor de él, Oíd ahora, hijos de Benjamín. ¿Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos tribunos y centuriones? Que todos vosotros habéis conspirado contra mí, y no hay quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche según hace hoy día. Entonces Doeg Idumeo, que era superior entre los siervos de Saúl, respondió y dijo, Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová, y dióle provisión y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, Oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, Heme aquí, señor mío. Y díjole Saúl, ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando tú le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno además del rey, y que va por tu mandado y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No impute el rey cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este negocio, grande ni chica. Y el rey dijo, Sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, Cercad y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos es con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Mas los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y revolviéndose Doeg Idumeo, arremetió contra los sacerdotes, y mató en aquel día 85 varones que vestían ephod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, puso a cuchillo, así a hombres como a mujeres, niños y mamantes, bueyes y asnos y ovejas, todo a cuchillo. Mas uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyóse a David. Y Abiatar notició a David cómo Saúl había muerto los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, Yo sabía que estando allí aquel día Doeg el Idumeo, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he dado ocasión contra todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, bien que tú estarás conmigo guardado. Capítulo 23. Y dieron aviso a David diciendo, He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿Iré a herir a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, Ve, hiere a los filisteos y libra a Keila. Mas los que estaban con David le dijeron, He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, Levántate, desciende a Keila, que yo entregaré en tus manos a los filisteos. Partióse pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, y trajo antecogidos sus ganados, e hiriólos con grande estrago, y libró David a los de Keila. Y aconteció que huyendo Abiatar hijo de Ahimelech a David, a Keila, vino también con él el ephod. Y fue dicho a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha traído a mis manos, porque él está encerrado, habiéndose metido en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner cerco a David y a los suyos. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, Trae el ephod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como tu siervo tiene oído? Jehová Dios de Israel, ruégote que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, Sí, descenderá. Dijo luego David,
¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, Te entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y saliéronse de Keila, y fuéronse de una parte a otra. Y vino la nueva a Saúl de cómo David se había escapado de Keila, y dejó de salir. Y David se estaba en el desierto en peñas, y habitaba en un monte en el desierto de Ziph, y buscábalo Saúl todos los días, mas Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su alma, estábase él en el bosque en el desierto de Ziph. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en el bosque, y confortó su mano en Dios. Y díjole, No temas, que no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aun Saúl mi padre así lo sabe. Y entrambos hicieron alianza delante de Jehová. Y David se quedó en el bosque, y Jonatán se volvió a su casa. Y subieron los de Ziph a decir a Saúl en Gabaa, ¿No está David escondido en nuestra tierra en las peñas del bosque, en el collado de Achila, que está a la mano derecha del desierto? Por tanto, rey, desciende ahora presto, según todo el deseo de tu alma, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, apercibid aún, considerad y ved su lugar donde tiene el pie, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es en gran manera astuto. Considerad pues y ved todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con la certidumbre, y yo iré con vosotros. Que si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Ziph delante de Saúl. Mas David y su gente estaban en el desierto de Maón, en la llanura que está a la diestra del desierto. Y partióse Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y quedóse en el desierto de Maón, lo cual, como Saúl oyó, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por el un lado del monte, y David con los suyos por el otro lado del monte. Y dábase priesa a David para ir delante de Saúl, mas Saúl y los suyos habían encerrado a David y a su gente para tomarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, Ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvióse por tanto Saúl de perseguir a David, y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Amalecot. Entonces David subió de allí y habitó en los parajes fuertes de Engadi. Capítulo 24. Y como Saúl volvió de los filisteos, diéronle aviso diciendo, He aquí que David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de los suyos, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y como llegó a una majada de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella, a cubrir sus pies. Y David y los suyos estaban a los lados de la cueva. Entonces los de David le dijeron, He aquí el día de que te ha dicho Jehová. He aquí que entrego tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y levantóse David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de lo cual el corazón de David le golpeaba, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a los suyos, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así quebrantó David a los suyos con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, fuese su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces a las espaldas de Saúl, diciendo, Mi señor el rey. Y como Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra, e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, Mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y dijeron que te matase, mas te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque ungido es de Jehová. Y mira, padre mío, mira aún la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Con todo, tú andas a casa de mi vida para quitármela.
Juzgue Jehová entre mí y ti, y véngueme de ti, Jehová. Empero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre mí y ti. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que, como David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzando Saúl su voz, lloró. Y dijo a David, Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has muerto, habiéndome Jehová puesto en tus manos. Porque, ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de